No estacione en su entrada esta noche, me advirtió mi vecino en una nota, y lo que vi a las 3 a.m. me heló la sangre. Nunca pensé que una simple hoja de papel debajo de mi puerta cambiaría mi vida para siempre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Elena Vázquez. Tengo 67 años y durante los últimos 15 años he sido la madre, abuela, cajera automática y sirvienta de una familia que olvidó que soy humana. Vivo en una casa de 2 plantas en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. La compré hace 30 años con mi difunto esposo Roberto, cuando aún creíamos que nuestros hijos nos cuidarían en la vejez. Qué ingenua fui. Esa mañana de martes, como todas las mañanas desde hace 5 años, me levanté a las 5:30 para preparar el desayuno de Luis Miguel, mi nieto de 19 años, que estudia en una universidad privada que pago yo. Tortillas calientes, huevos rancheros, frijoles refritos y café de olla, tal como le gusta. El ungrateful ni siquiera me dice, buenos días. Toma su plato, lo devora en silencio mientras revisa su teléfono y sale sin una palabra. Mi hija Sofía llegó a las 7, como siempre, con su cara de pocos amigos y su bolsa Louis Vuitton, que yo le regalé el año pasado. Mamá, necesito que me cuides a los gemelos hoy. Pablo tiene fiebre y no puedo llevarlo a la guardería. No me preguntó si tenía planes. Nunca lo hace. Simplemente asumió que mi vida gira alrededor de sus necesidades. Claro, mija, los cuido. Y necesito que me prestes 5,000 pesos. Se me acabó el dinero y tengo que pagar la colegiatura de Luis Miguel. 5,000 pesos. De mi pensión. Otra vez. ¿Cuándo me los regresas? Me miró como si le hubiera preguntado algo ofensivo. Ay, mamá, no seas tacaña. ¿Tú para qué necesitas tanto dinero si ya no haces nada? Se llevó a Pablo y a Patricio, mis nietos de 4 años, y desapareció hasta las 10 de la noche. Durante todo el día, mientras cambiaba pañales, preparaba mamaderas, limpiaba vómito y calmaba llantos, pensé en esa frase. ¿Ya no haces nada? ¿Ya no hago nada? Lavo su ropa. Cocino para ella y sus hijos. Pago la colegiatura de Luis Miguel. Le presto dinero que nunca me regresa. Cuido a sus hijos enfermos. Limpio los desastres que dejan en mi casa. Soy su chofer cuando su carro está en el taller. ¿Eso es no hacer nada? Por la tarde, cuando los gemelos finalmente se durmieron, me senté en mi mecedora del patio, la misma donde amamanté a Sofía hace 32 años, la misma donde Roberto y yo tomábamos café los domingos por la mañana, planeando el futuro que nunca llegó. El sol se filtraba entre las hojas del naranjo que planté cuando nos mudamos aquí. Sus frutos ya estaban maduros, naranjas perfectas que nadie de mi familia se molestaba en comer porque no son orgánicas como las del supermercio. Cerré los ojos y, por un momento, pude escuchar la voz de Roberto susurrándome al oído. Carmen, mi amor, ¿qué te están haciendo? Cuando Sofía regresó esa noche, traía las uñas recién hechas. Acrílicas largas, decoradas con pequeños cristales que brillaban bajo la luz de la cocina. ¿Te divertiste con tus amigas? Le pregunté, sabiendo la respuesta. Necesitaba desestresarme, mamá. Ser madre es muy difícil. Ser madre es muy difícil. Me dieron ganas de reírme, pero algo se quebró en mi pecho. Los niños se portaron bien, le dije, entregándole las bolsas con sus cosas. Gracias, mamá. Ah, y mañana necesito que me cuides a Luis Miguel también. Va a llegar tarde de la universidad y no quiero que esté solo. Luis Miguel tiene 19 años. 19. Pero su madre no quiere que esté solo. ¿No puede quedarse en su casa? Ay, mamá, no seas difícil. Además, tú no tienes nada que hacer. Ahí estaba otra vez esa frase, como una puñalada lenta. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en la cocina, mirando los platos sucios que habían dejado. 3 platos, 3 vasos, migajas por toda la mesa, la estufa salpicada de salsa. Tomé una de las fotos que tengo en el refrigerador. Sofía de pequeña, abrazándome después de su primera obra de teatro en la primaria. Tenía 6 años y acababa de representar a un ángel. Me había dicho, «Mami,
Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. La foto se veía descolorida, como mi esperanza. Subí a mi recámara arrastrando los pies. Mis rodillas me dolían por estar todo el día corriendo detrás de los gemelos. Mi espalda protestaba por cargar a Pablo cuando tuvo su berrinche de la tarde. Me puse mi camisón de algodón, el mismo que uso desde hace 3 años porque, ¿para qué gastar dinero en ropa nueva si ya no sales a ningún lado? Antes de acostarme, revisé mi estado de cuenta bancario en mi teléfono. El mismo ritual de todas las noches. Mi pensión había llegado. 12,000 pesos. Para el próximo lunes ya habría prestado 8,000, como siempre. Me acosté pensando en Roberto, en cómo me abrazaba por las noches y me decía que era la mujer más hermosa del mundo, en cómo me llevaba flores los viernes sin razón alguna, en cómo me defendía cuando su madre me criticaba por cualquier cosa. Si él estuviera aquí, pensé, esto no estaría pasando. Pero Roberto se fue hace 7 años, llevándose consigo al único hombre que me había amado de verdad. A las 2:30 de la madrugada, un ruido extraño me despertó, como si alguien estuviera moviendo cosas en mi patio. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. A las 6:00 de la mañana, cuando bajé a hacer el desayuno de Luis Miguel, encontré un papel doblado debajo de mi puerta principal. Con letra temblorosa, don Aurelio, mi vecino de 73 años, había escrito: Señora Carmen, no estacione en su entrada esta noche. Confíe en mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Don Aurelio era un hombre de pocas palabras, viudo como yo, que apenas me saludaba con un gesto educado cuando nos cruzábamos en la calle. ¿Por qué me escribía esto? Esa noche cambiaría mi vida para siempre. Pero por ahora, tenía que preparar huevos rancheros para un nieto que ni siquiera sabía mi nombre completo. El papel de don Aurelio no me salía de la cabeza mientras preparaba el almuerzo. Mis manos cortaban cebolla mecánicamente, pero mi mente no podía dejar de preguntarse qué había visto mi vecino que yo no. A las 11 llegó Sofía con los gemelos. Esta vez venía acompañada de su cuñada Montserrat, hermana de su exmarido Javier, una mujer de 35 años que siempre me había tratado como si fuera invisible. «Hola, señora Carmen», me saludó Montserrat con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Qué bonita se ve su casa. Sofía me contaba que usted la mantiene impecable». Sofía soltó a los gemelos en mi sala y se dirigió directamente al refrigerador. «Mamá, no hay nada para comer. Acabo de ir al mercado ayer, mija. Hay pollo, verduras». «Ay, no. Los niños no comen esas cosas. ¿No tienes nuggets? ¿Papitas? ¿Algo normal? Algo normal. Como si la comida que yo había preparado toda mi vida para criarla no fuera normal». Montserrat se acomodó en mi sofá, el mismo que compré con tanto esfuerzo hace 10 años, y comenzó a revisar su teléfono. «Sofía me contó que usted les ayuda mucho económicamente», dijo sin levantar la vista. «Qué suerte tienen de tener una mamá tan generosa». Generosa. La palabra me sonó extraña, como si dar todo de mí fuera una decisión voluntaria y no algo que simplemente esperaban de mí. ¿Sabes qué, mamá? Sofía se sentó a mi lado. Montse y yo estábamos platicando. Tú tienes esta casa tan grande, sola, sin hacer nada productivo con ella. Se me erizó la piel. Conocía esa introducción. Siempre precedía a una petición que me costaría caro. Pensábamos que podrías rentar el cuarto de arriba. Así tendrías más ingresos y la casa no se vería tan vacía. ¿Rentar mi cuarto? No tu cuarto, mamá. El cuarto de huéspedes que nunca usas. El cuarto de huéspedes que era mi taller de costura, donde guardaba la máquina Singer que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario, donde aún conservaba los vestidos que hacía para Sofía cuando era pequeña, cada uno bordado a mano con horas de amor que ella había olvidado. «Es que no sé, mija». «Mira, mamá», Montserrat intervino. «Mi prima Jasmine necesita un lugar barato cerca de su trabajo. Podría pagarte 2,500 al mes. Sería perfecto para ti. 2,500 pesos. Por mi espacio, por mi privacidad, por el último rincón de la casa que era completamente mío. Lo voy a pensar». «¿Pensar qué?» Sofía se puso de pie. «Mamá, a veces no te entiendo. Te ofrecemos una oportunidad de ganar dinero extra y tú... Es que ese cuarto tiene mis cosas, mis recuerdos». «Exactamente.
Puras cosas viejas que no sirven para nada. Es tiempo de que hagas algo productivo con tu vida. Algo productivo con mi vida. Me quedé callada mientras ella siguió hablando sobre cómo Jasmine es muy limpia y casi nunca está en casa, y sería como si no hubiera nadie. Cuando se fueron 2 horas después, dejando los platos sucios y los juguetes regados por toda la sala, subí a mi cuarto de costura. Me senté frente a mi máquina Singer y acaricié su superficie dorada. Roberto había ahorrado durante 6 meses para comprármela. Trabajó horas extras. Dejó de comprar sus cigarros delicados, hasta vendió su reloj de bolsillo que había heredado de su padre. Para que hagas los vestidos más bonitos del mundo, me había dicho mientras me ayudaba a subirla al cuarto. En esos años, yo era la costurera del barrio. Las señoras traían sus telas y sus sueños, y yo les daba forma con estas manos que ahora temblaban de pura frustración. Hice el vestido de novia de la hija de Doña Esperanza, el traje de primera comunión de Carlitos, el nieto de don Esteban, los uniformes escolares de medio barrio durante 20 años. Con el dinero que ganaba cosiendo, ayudé a pagar la carrera de Sofía. Administración de empresas en la Universidad del Valle de México. Cada colegiatura, cada libro, cada proyecto, salía de estas manos que cortaban tela hasta altas horas de la madrugada. «Mami, cuando me gradúe te voy a comprar una casa más grande», me decía Sofía mientras yo le planchaba sus uniformes de la universidad. «Y vas a dejar de trabajar tanto. Yo me voy a encargar de todo». Mentira. Todo fue mentira. Cuando se graduó, consiguió un trabajo en una empresa de seguros. Su primer sueldo lo gastó en ropa nueva, para verse profesional. El segundo, en un celular de última generación, porque necesitaba proyectar éxito. El tercero, en salidas con sus nuevos compañeros de trabajo para hacer networking. Nunca hubo dinero para la casa más grande. Nunca hubo dinero para que yo dejara de coser. Al contrario, cada vez que tenía una emergencia financiera, llegaba corriendo a pedirme prestado. «Mamá, es solo por esta vez. Te prometo que te lo repongo la próxima quincena». Pero la próxima quincena siempre traía una nueva emergencia. El coche de Sofía se descompuso. Los gemelos necesitaban zapatos nuevos. Luis Miguel quería una computadora para la escuela. Y yo, como idiota, siempre decía que sí. Abrí el cajón de mi mesa de costura y saqué una libreta vieja donde había anotado cada peso que le había prestado a mi familia en los últimos 5 años. Las cifras me golpearon como cachetadas. Colegiatura de Luis Miguel, 180,000 pesos en 3 años. Préstamos a Sofía, 89,000 pesos que nunca me regresó. Gastos de los gemelos, ropa, juguetes, medicinas, 45,000 pesos. Reparaciones del coche de Sofía, 23,000 pesos. Emergencias médicas de Luis Miguel, 15,000 pesos. Total, 352,000 pesos. 352,000 pesos de mi pensión, de mi trabajo cosiendo, de la venta de las joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio. Me recargué en la pared y cerré los ojos. Recordé el día que vendí mi anillo de compromiso, el que Roberto había elegido personalmente en una joyería del centro histórico. «Es para la operación de Luis Miguel», me había dicho Sofía entre lágrimas. «Los doctores dicen que si no lo operamos ya, puede perder el oído completamente. La operación costó 40,000 pesos. Mi anillo valía 50,000. Le di todo el dinero a Sofía. 3 meses después me enteré, por casualidad, que Luis Miguel nunca se operó. Sofía había usado el dinero para pagar las deudas de su tarjeta de crédito. «Ay, mamá, sí lo voy a operar. Pero primero necesitaba arreglar mi situación financiera para poder cuidarlo después de la cirugía». Luis Miguel siguió con sus problemas de oído. Yo seguí sin mi anillo. Sofía siguió gastando en cosas que no necesitaba. Esa tarde, mientras limpiaba los platos que habían dejado, sonó el teléfono. Era mi hermana Mercedes, llamando desde Guadalajara. «Carmen, ¿cómo estás? Hace mucho que no platicamos». Mercedes siempre había sido más práctica que yo. Se casó con un hombre que la adoraba, tuvo una hija que la respetaba, y ahora vivía sus años dorados viajando y disfrutando de su nieta, que la visitaba cada fin de semana por voluntad propia, no por obligación. «Bien, Meche. Aquí, cuidando a los nietos». «¿Otra vez? Carmen, esos niños ya están grandes.
¿Por qué no se cuidan solos? Pues, Sofía trabaja y necesita ayuda. Carmen, mi amor, tú ya criaste a tu hija. No tienes por qué criar también a sus hijos. Esas palabras se me clavaron como espinas. Porque tenía razón, pero yo no sabía cómo parar. ¿Y si les digo que no? Pues ¿qué va a pasar? ¿Se van a morir? ¿Se van a enojar conmigo? ¿Y qué prefieres? ¿Que se enojen o que te maten de cansancio? Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando las fotos del refrigerador, fotos de cumpleaños donde yo siempre estaba sirviendo la comida, fotos de Navidades donde yo siempre estaba lavando los platos, fotos de graduaciones donde yo siempre estaba en segundo plano, sosteniendo bolsas o cuidando niños. En ninguna foto aparecía alguien cuidándome a mí. En ninguna foto aparecía alguien sirviéndome a mí. En ninguna foto aparecía alguien celebrándome a mí. Era como si yo fuera el escenario donde sucedía la vida de otros, pero nunca la protagonista de mi propia historia. Esa noche, cuando guardé el papel de don Aurelio en el cajón de mi buró, tomé una decisión. Mañana le iba a preguntar qué había visto, porque algo me decía que esa nota iba a cambiar todo. Al día siguiente, después de preparar el desayuno de Luis Miguel, quien otra vez se fue sin despedirse, decidí tocar la puerta de don Aurelio. Su casa era un espejo de la mía, pero con jardín descuidado y ventanas que casi nunca se abrían. Desde que murió su esposa Dolores hace 3 años, rara vez lo veía fuera de su propiedad. Toqué suavemente. Esperé. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre encorvado, de cabello blanco despeinado y ojos cansados detrás de unos lentes gruesos. «Señora Carmen», me saludó con voz áspera. Ya me imaginaba que vendría. «Don Aurelio, necesito saber qué vio anoche. Su nota me tiene muy preocupada». Me invitó a pasar. Su sala olía a medicina y soledad. Las cortinas estaban cerradas, creando una penumbra que hacía sentir el lugar como un museo abandonado. «Siéntese, por favor», me indicó un sillón gastado. «¿Quiere agua? ¿Café?» «No, gracias. Solo quiero entender». Don Aurelio se sentó frente a mí, sus manos temblorosas ajustando sus lentes. «Señora Carmen, lo que voy a decirle va a dolerle mucho». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Anoche, como a las 2 de la mañana, vi que llegaron 2 carros a su casa. Uno se estacionó enfrente, el otro en la esquina. ¿Qué carros? Del primero se bajó su hija Sofía. Del segundo, un muchacho que no reconocí. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. «¿Sofía? ¿Está usted seguro?» «Completamente. La reconocería en cualquier lado». Se veía nerviosa, mirando para todos lados. Don Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana que daba a mi casa. Los vi hablar un rato. Después, su hija sacó unas llaves de su bolsa. Mis llaves. Las llaves que le había dado para emergencias. ¿Entraron a mi casa? Sí, señora. Estuvieron ahí como 40 minutos. 40 minutos. En mi casa. Mientras yo dormía en casa de mi comadre Esperanza, porque Sofía me había dicho que necesitaba la casa sola para hablar con Luis Miguel sobre su futuro. ¿Vio qué sacaron? Don Aurelio regresó a su sillón, sus ojos evitando los míos. Cajas. Varias cajas. Las metieron a los carros y se fueron. El mundo se me vino abajo. Literalmente sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. ¿Qué cajas? ¿Qué se llevaron? No pude ver bien desde aquí, pero... Señora Carmen, no es la primera vez. ¿Cómo que no es la primera vez? He visto a su hija entrar a su casa cuando usted no está. Al principio pensé que tenía permiso, pero después me di cuenta de que usted nunca sabía. Me levanté tan rápido que se me nubló la vista. Corrí hacia mi casa, don Aurelio siguiéndome con pasos torpes. Abrí la puerta principal con manos temblorosas. Todo se veía normal a primera vista. La sala, la cocina, el comedor. Pero cuando subí a mi recámara, mi sangre se congeló. Mi joyero estaba abierto. Vacío. Las pocas joyas que me quedaban después de vender mi anillo de compromiso habían desaparecido. Los aretes de perlas que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario. La cadena de oro que había sido de mi madre. El reloj que me dieron cuando me jubilé de la fábrica textil. No puede ser. No puede ser. Don Aurelio llegó a mi recámara, respirando agitadamente. Lo siento mucho, señora Carmen. Corrí al cuarto de costura. Mi máquina Singer seguía ahí,
pero el cajón donde guardaba mis ahorros de las costuras estaba forzado. Los 6,000 pesos que había juntado en los últimos 3 meses habían desaparecido, pero lo más doloroso estaba por venir. Bajé corriendo a la cocina y abrí el gabinete donde guardaba mi álbum de fotos familiares. Mis manos buscaron frenéticamente hasta encontrar el sobre amarillo que escondía ahí, el sobre donde guardaba los documentos de la casa, vacío. ¡No! Grité con una voz que no reconocí como mía. ¡No, no, no! Las escrituras de mi casa, los papeles que probaban que esta propiedad era mía, los documentos que Roberto y yo habíamos firmado hace 30 años con tanto orgullo. Todo había desaparecido. Don Aurelio se acercó y puso su mano temblorosa en mi hombro. Señora Carmen, cálmese. Vamos a arreglar esto. ¿Arreglar qué? Lloré. Se robaron mi casa. Mi propia hija me robó mi casa, porque ahora entendía todo. Las preguntas extrañas que Sofía me había hecho últimamente sobre los documentos de la propiedad. Su insistencia en que pusiera todo en orden en caso de que me pasara algo. Su sugerencia de que sería mejor tener un testamento notariado. Y sobre todo, recordé la conversación de la semana pasada cuando me había dicho: «Mamá, esta casa es muy grande para ti. Sería mejor venderla y que te fueras a un lugar más pequeño, más fácil de mantener». Yo le había respondido que esta casa tenía muchos recuerdos, que aquí había criado a mis hijos, que aquí había sido feliz con Roberto. Los recuerdos no se comen, mamá. Hay que ser práctica. Ahora entendía lo que significaba ser práctica para Sofía. Llamé a su celular con dedos temblorosos. Sonó 5 veces antes de que contestara. «Bueno, mamá, estoy ocupada. Sofía, necesito que vengas a la casa. Ahora. No puedo. Tengo una junta importante». «¡Necesito que vengas ahora!», grité por primera vez en mi vida a mi hija. Silencio del otro lado de la línea. «¿Estás bien? ¿Pasó algo? Ven y lo platicamos». Sofía llegó 1 hora después, acompañada de Luis Miguel. Ambos traían caras de preocupación fingida. «¿Qué pasa, mami? Don Aurelio nos dijo que estabas muy alterada». Los enfrenté en mi sala, el mismo lugar donde tantas veces les había servido la comida, donde había cuidado a mis nietos enfermos, donde había escuchado sus problemas y les había dado consejos. «¿Dónde están las escrituras de mi casa?». La cara de Sofía cambió instantáneamente. La máscara de preocupación se desvaneció, revelando algo frío y calculador que nunca antes había visto en ella. «¿Cuáles escrituras?». «Las que se llevaron anoche de mi casa, las que sacaron de mi gabinete». Luis Miguel miró a su madre con ojos nerviosos. «Mamá, no sé de qué estás hablando». «¡No me mientas!», exploté. Don Aurelio los vio. Los vio entrar aquí, llevarse cajas, robar mis cosas. Sofía se sentó en mi sofá con la tranquilidad de alguien que había planeado este momento durante mucho tiempo. «Mamá, siéntate. Tenemos que hablar. No me voy a sentar. Quiero mis papeles. Quiero mis joyas. Quiero mi dinero. Mamá, lo hice por tu bien. Por mi bien». Esas 4 palabras fueron como un puñal en el corazón. ¿Robar mi casa fue por mi bien? No es robo, mamá. Soy tu hija. Tengo derecho a protegerte de ti misma. ¿Protegerme de mí misma? Luis Miguel se acercó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante sus años universitarios. «Abuela, estás mayor. A veces las personas mayores toman decisiones que no son las mejores. Nosotros solo queremos cuidarte. Cuidarme. Protegerme. Por mi bien». Las mismas palabras que usan los ladrones cuando te roban con una sonrisa. ¿Y mis joyas? ¿También las tomaron para cuidarme? «Las vendimos para pagar deudas», respondió Sofía sin inmutarse. «Tenías cuentas pendientes que no recordabas». Mentira. Yo llevaba mis cuentas al día. Siempre había sido muy cuidadosa con mis gastos. ¿Cuáles deudas? El predial, la luz, el gas. Mamá, tenías meses sin pagar. Otra mentira. Mis recibos estaban al corriente, guardados en mi escritorio. Corrí a revisar mi escritorio. Los recibos también habían desaparecido. Cuando regresé a la sala, Sofía tenía en sus manos un folder con documentos. «Mamá, ya hablé con un notario. Vamos a hacer un cambio de propietario. Vas a seguir viviendo aquí, pero la casa va a estar a mi nombre, para protegerla de cualquier problema legal».
Esta casa es mía. Roberto y yo la pagamos durante 20 años. Y nadie dice lo contrario. Pero piénsalo, mamá. ¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Si necesitas cuidados especiales? Esta casa es tu patrimonio más grande. Hay que protegerlo. Luis Miguel asintió como un títere. Es lo más inteligente, abuela. Mi mamá estudió administración. Sabe de estas cosas. Los miré a ambos. Estos dos seres humanos que habían salido de mi cuerpo, que había criado con amor, que había protegido de todo mal, y por primera vez en mi vida, los vi como lo que realmente eran, extraños. Extraños que hablaban mi idioma, que conocían mis debilidades, que sabían exactamente qué botones presionar para manipularme. Fuera de mi casa. ¿Cómo dices? Fuera. De. Mi. Casa. Mamá, no seas dramática. Estamos tratando de ayudarte. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía. Sofía se puso de pie, su máscara finalmente cayendo por completo. ¿A la policía? ¿En serio, mamá? ¿Les vas a decir que tu propia hija te está ayudando a organizar tus documentos? Les voy a decir que me robaron. Luis Miguel se rió. Una risa cruel que nunca le había escuchado. ¿Robaron qué, abuela? No tienes prueba de nada. Y aunque la tuvieras, ¿quién te va a creer? Una viejita confundida acusando a su propia familia. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Pero en lugar de quebrarme, algo dentro de mí se endureció como el acero. Tienen 24 horas para regresarme todo lo que se llevaron. ¿O qué? Preguntó Sofía con desprecio. ¿O van a descubrir de qué soy capaz cuando me traicionan? Se fueron riéndose. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido esa mañana. La guerra acababa de comenzar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, tomando té de manzanilla y tratando de procesar la magnitud de la traición que acababa de descubrir. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Vázquez? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Martínez, del despacho notarial Herrera y Asociados. Su hija Sofía me pidió que la contactara para una cita urgente. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de cita? Para la transferencia de propiedad de su inmueble. Tengo entendido que quiere ponerlo a nombre de su hija por motivos de salud. Yo nunca solicité eso. Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. ¿Perdón? Su hija me explicó que usted tiene problemas de memoria y que por eso ella está manejando sus asuntos legales. Problemas de memoria. Sofía ya había comenzado a construir la narrativa de que yo estaba senil. Licenciado, escúcheme bien. Yo no tengo ningún problema de memoria. Mi hija no tiene mi autorización para ninguna transferencia. Y si intentan falsificar mi firma, los voy a demandar. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente marqué a mi comadre Esperanza. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Esperanza, necesito contarte algo terrible. Le relaté todo. El robo, los documentos desaparecidos, la llamada del notario. ¡Válgame Dios! ¿En serio tu propia hija te hizo eso? Y eso no es lo peor. Creo que tienen un plan más grande. ¿Qué quieres decir? Van a tratar de demostrar que estoy loca, que no puedo cuidarme sola, que necesito que ellos manejen mis cosas. Esperanza guardó silencio por un momento. Carmen, ¿te acuerdas de lo que le pasó a la comadre Refugio? Refugio, la vecina de 3 cuadras que había desaparecido hace 6 meses. ¿Qué pasó con ella? Su hijo la metió a un asilo. Dijo que tenía demencia, que era peligroso que viviera sola. Vendió su casa y se quedó con todo el dinero. Pero Refugio estaba perfectamente bien la última vez que la vi. Eso mismo decimos todos. Pero ¿quién nos iba a creer? Los doctores respaldaron al hijo. Los vecinos no éramos familia. Y Refugio ya no puede defenderse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esperanza, Creo que tienes que actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Después de colgar, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir a caminar por el barrio y hablar con mis vecinos. Primera parada. Doña Luz, de la tienda de la esquina. Señora Carmen, qué milagro verla por aquí. Su hija vino ayer preguntando cosas raras sobre usted. ¿Qué tipo de cosas? Que si la había visto comportarse extraño. Que si se me olvidaban las cosas cuando venía a comprar. Que si hablaba sola. El estómago se me revolvió.
¿Y qué le dijo? Pues que usted siempre ha sido muy normal. Pero ella insistía. Me dijo que estaba preocupada porque usted a veces se confunde. Segunda parada. Don Jacinto, el dueño de la farmacia. Señora Carmen, su hija estuvo aquí preguntando por sus medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Yo no tomo nada más que vitaminas. Eso mismo le dije. Pero ella insistía en que usted toma pastillas para los nervios y que a veces se le olvida tomarlas. Tercera parada. La señora Berta, que vive en la esquina de atrás. Carmen, tu hija me preguntó si había notado que sales a caminar de noche en pijama. ¿Qué? Yo nunca salgo en pijama. Eso le dije, pero ella dice que lo haces seguido y que no te acuerdas. El patrón estaba claro. Sofía había estado construyendo durante semanas un perfil de una mujer mayor con demencia, plantando semillas de duda en todos mis vecinos. Cuando regresé a mi casa, encontré a Luis Miguel sentado en mi porche. Hola, abuela. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar contigo. Mi mamá está muy preocupada. Se veía diferente. Más serio, más calculador. Como si hubiera ensayado esta conversación. ¿Preocupada por qué? Por tu comportamiento de ayer. Gritarnos, acusarnos de cosas que no hicimos. Eso no es normal en ti. Lo que no es normal es que me roben en mi propia casa. Luis Miguel suspiró como si estuviera hablando con una niña berrinchuda. Abuela, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Nosotros somos tu familia. ¿Por qué íbamos a robarte? Porque ya lo hicieron. ¿Tienes pruebas? La pregunta me golpeó. Tenía razón. No tenía pruebas. Solo la palabra de don Aurelio contra la de ellos. Don Aurelio los vio. Don Aurelio es un viejito que apenas ve. Además, ¿no te parece extraño que nunca antes te haya hablado y ahora de repente se vuelve tu gran amigo? Sembró la duda con la precisión de un cirujano. Mi mamá habló con un doctor amigo suyo. Continuó. Le contó lo que pasó ayer y él dice que son síntomas típicos de deterioro cognitivo. Yo no tengo deterioro cognitivo. Los pacientes con deterioro cognitivo siempre dicen eso, abuela. Me quedé callada, sintiendo cómo cada palabra era una trampa perfectamente diseñada. Mira, te voy a ser honesto. Luis Miguel se acercó y tomó mis manos. Mi mamá ya habló con algunos doctores. Hay tratamientos muy buenos para estos problemas. Pero necesitas ayuda profesional. No necesito ayuda. Necesito que me regresen mis cosas. Tus cosas están seguras. Mi mamá las guardó porque estaba preocupada de que las perdieras o se las dieras a extraños. ¿Extraños como quién? Como don Aurelio. Abuela, ¿no te da desconfianza que un hombre que nunca te había hablado ahora de repente aparezca con historias raras? La manipulación era tan sutil, tan perfecta, que por un momento dudé de mi propia percepción. Además, continuó, mi mamá no está pidiendo nada para ella, solo quiere protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti misma. Abuela, ayer amenazaste con llamar a la policía a tu propia familia. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? Tenía razón en una cosa. Sonaba grave, pero él no mencionaba por qué lo había hecho. Y si sigues así, van a tener que internarte en algún lugar donde puedan cuidarte mejor. Ahí estaba. La amenaza velada. ¿Me estás amenazando? No, abuela. Te estoy explicando las consecuencias de tus acciones. En ese momento llegó Sofía. Traía flores y una bolsa del supermercado. Hola, mami. Te traje tus manzanas favoritas. Su actitud había cambiado completamente. Ahora era la hija preocupada y amorosa. Mami, Luis Miguel me contó que siguieron hablando. Me da mucho gusto que estén comunicándose mejor. Sofía, quiero mis documentos. ¿Cuáles documentos, mami? Los de la casa. Mis joyas. Mi dinero. Mami, ya hablamos de esto ayer. No se llevaron nada de tu casa. Don Aurelio los vio. ¿Don Aurelio? Sofía miró a Luis Miguel con preocupación fingida. Mami, don Aurelio tiene demencia senil. Toda la cuadra lo sabe. Eso no es cierto. Pregúntale a quien quieras. El pobre hombre habla con su esposa muerta. Ve cosas que no existen. Confunde a las personas. Está mintiendo. Mami, estoy muy preocupada por ti. Sofía se sentó a mi lado con cara de tristeza. Ayer me gritaste cosas horribles. Hoy estás creyendo las fantasías de un hombre enfermo. Yo no estoy enferma. Nadie dice que estés enferma, mami.
pero tal vez necesitas ayuda para procesar todo lo que ha pasado desde que murió mi papá. Roberto. Usaron la muerte de Roberto como arma. ¿Sabes qué? Sofía se puso de pie. Voy a llamar al doctor Ramírez para que venga a revisarte. Solo para descartar cualquier cosa. No quiero ningún doctor. Mami, si no tienes nada de qué preocuparte, no hay problema con que te revise, ¿verdad? Otra trampa perfecta. Si aceptaba, legitimizaba su narrativa de que algo estaba mal conmigo. Si me negaba, confirmaba sus sospechas de comportamiento irracional. Está bien, dije finalmente. Que venga su doctor. Sofía sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de victoria. Perfecto, mami. Va a venir mañana en la tarde. Esa noche, mientras preparaba la cena, me di cuenta de algo que me aterrorizó. En las últimas 48 horas, Sofía había robado mis documentos legales, plantado rumores sobre mi salud mental en el barrio, contactado a un notario para transferir mi casa, conseguido un doctor para evaluarme, desacreditado al único testigo que tenía. Era un plan perfecto, y yo había caído directo en la trampa. Pero si pensaban que me iba a rendir sin luchar, no conocían a la mujer que había criado sola a 2 hijos después de quedar viuda. Esta guerra apenas estaba comenzando. Esa madrugada, a las 4 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí en silencio. Tomé mi bolsa y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé 6 cuadras hasta llegar a la avenida principal, donde tomé el primer pecero que pasó rumbo al centro de la ciudad. Tenía una misión. Mi primera parada fue el registro público de la propiedad. Llegué cuando abrieron, a las 8 en punto. Buenos días. Vengo a solicitar una copia certificada de las escrituras de mi propiedad. ¿Tiene su identificación y comprobante de domicilio? Le entregué mi credencial del INE y un recibo de luz. Por suerte, Sofía no había pensado en robar esos documentos. ¿Hay algún trámite pendiente sobre esta propiedad? Pregunté mientras la empleada buscaba en su sistema. Déjeme revisar. No, señora. No hay ningún trámite de transferencia iniciado. La propiedad sigue completamente a su nombre. Respiré aliviada. Todavía no habían logrado robar mi casa legalmente. Quiero dejar registrado que prohíbo cualquier trámite sobre esta propiedad sin mi presencia física y con 2 testigos. ¿Está segura? Eso complicaría cualquier gestión futura. Estoy completamente segura. Pagué los derechos y esperé mientras preparaban los documentos. 1 hora después tenía en mis manos las escrituras certificadas de mi casa y un acta que protegía mi propiedad de cualquier fraude. Segunda parada. El banco. Quiero hablar con el gerente, por favor. ¿En qué le puedo ayudar, señora? Necesito cambiar las condiciones de mi cuenta. Quiero que cualquier movimiento mayor a 1,000 pesos requiera mi presencia física con identificación. ¿Algún problema en particular? Digamos que necesito protegerme de personas cercanas a mí. El gerente, un hombre de unos 40 años con expresión comprensiva, asintió. Entiendo perfectamente, señora. Lamentablemente, estos casos son más comunes de lo que la gente piensa. Configuramos la cuenta con las máximas medidas de seguridad. Además, solicité el historial completo de movimientos de los últimos 6 meses. Cuando revisé los papeles, casi me desmayo. En los últimos 4 meses, habían sacado de mi cuenta un total de 43,000 pesos en retiros que yo no había hecho. ¿Cómo es posible esto? Pregunté señalando los movimientos. Aparece que fueron retiros con tarjeta en cajeros automáticos. Pero yo tengo mi tarjeta aquí conmigo. El gerente frunció el ceño. Es posible que alguien haya clonado su tarjeta o tenga acceso a sus datos. ¿Puedo reportar esto como robo? Por supuesto. Vamos a iniciar el proceso de investigación inmediatamente. Tercera parada. Un café internet cerca del Zócalo. Necesitaba investigar algo que me tenía inquieta desde la conversación con Esperanza. Busqué información sobre abuso financiero a personas mayores y estafas familiares. Lo que leí me aterrorizó y me fortaleció al mismo tiempo. Mi caso era idéntico a cientos de otros. Familiares que sistemáticamente vaciaban las cuentas de sus padres mayores. Hijos que inventaban problemas de demencia para justificar apoderarse de propiedades. Nietos que participaban activamente en el despojo de sus abuelos. Pero también encontré algo más importante.
Los pasos legales que podía tomar para protegerme. Cuarta parada. El despacho de la licenciada Patricia Salinas, especialista en derecho familiar y abuso a personas mayores. Señora Vázquez, por desgracia su caso no es único, me explicó después de escuchar mi historia. El abuso financiero a personas mayores por parte de familiares está creciendo exponentially en México. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, ya hizo lo correcto protegiendo su propiedad en el registro público. Segundo, vamos a interponer una denuncia penal por robo y fraude. ¿Contra mi propia hija? Señora, el parentesco no es excusa para el delito. Su hija y su nieto cometieron varios crímenes. Robo, fraude, posible falsificación de documentos. La licenciada Salinas me explicó que también podía solicitar una orden de restricción para evitar que se acercaran a mi casa o intentaran manipular a los vecinos. ¿Y lo del doctor que quieren que me vea? Esa es una táctica común. Buscan un diagnóstico que justifique declararla incompetente. Pero usted tiene derecho a una segunda opinión y a un peritaje independiente. ¿Cuánto va a costar todo esto? Los primeros pasos son gratuitos a través del sistema de justicia civil. Para lo demás, podemos hacer un plan de pagos. Regresé a mi casa al atardecer, cargada de documentos legales y con un plan de acción claro. Don Aurelio estaba regando sus plantas cuando llegué. Señora Carmen, ¿cómo le fue? Don Aurelio, necesito pedirle un favor muy grande. Dígame, ¿podría ser mi testigo en un proceso legal? Por supuesto. ¿Contra quién? Contra mi familia. Don Aurelio dejó la manguera en el suelo y me miró con ojos llenos de tristeza. Señora Carmen, yo pasé por algo similar hace 5 años. ¿En serio? Mi hijo del norte me visitó después de que murió mi esposa. De repente se volvió muy preocupado por mi bienestar. Quería que me fuera a vivir con él a Monterrey. ¿Y qué pasó? Una noche descubrí que había estado revisando mis cosas, tomando fotos de mis documentos. Cuando lo confronté, me dijo exactamente lo mismo que le dijeron a usted, que lo hacía por mi bien. ¿Cómo lo detuvo? Le dije que si se acercaba otra vez a mi casa sin permiso, iba a hablar con toda la familia, que iba a contarles a sus hermanas lo que estaba haciendo. ¿Funcionó? Nunca más volvió, pero tampoco volvió a hablarme. Llevo 3 años sin saber de él. Esa noche, cuando Sofía llegó con el doctor Ramírez, yo ya estaba preparada. El doctor era un hombre mayor, de unos 60 años, con una sonrisa demasiado amable y una manera de hablar como si yo fuera una niña. Señora Carmen, su hija me contó que ha estado pasando por momentos difíciles. Doctor, antes de comenzar, ¿podría decirme cuál es su especialidad? Soy geriatra. Me especializo en el cuidado de personas mayores. ¿Y qué le dijo exactamente mi hija sobre mí? El doctor miró a Sofía con cierta incomodidad. Me explicó que ha tenido algunos episodios de confusión, pérdida de memoria, comportamiento paranoico. Doctor, ¿ha visto usted mi historial médico? Bueno, no, pero ¿ha hablado con mi médico personal? Su hija me dijo que usted no tiene médico personal. Tengo médico en el Seguro Social desde hace 15 años. Doctor Hernández, del Centro de Salud de la Doctores. ¿Le gustaría llamarle para verificar mi estado mental? El ambiente en mi sala se puso tenso. Además, doctor, saqué una grabadora de mi bolsa. ¿Le importa si grabo esta conversación? Es para mi protección legal. Sofía se puso pálida. ¿Protección legal de qué? He iniciado un proceso legal contra las personas que me robaron. Mi abogada me recomendó grabar todas las conversaciones relacionadas con mi supuesta incompetencia mental. El doctor Ramírez se puso incómodo. Señora, tal vez sea mejor posponer esta evaluación hasta que pueda revisar su historial médico completo. Me parece perfecto, respondí. Y cuando lo revise, va a encontrar que no tengo ningún diagnóstico de demencia, deterioro cognitivo o problema mental. Después de que el doctor se fue, Sofía se quedó sola conmigo. Mamá, ¿de qué abogada estás hablando? De la licenciada Patricia Salinas, especialista en abuso financiero a personas mayores. La cara de Sofía se desfiguró. ¿Abuso financiero? Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Me doy cuenta perfectamente. Sé que me robaron 43,000 pesos de mi cuenta bancaria. Sé que tomaron mis documentos. Sé que vendieron mis joyas. Estás delirando. Tengo las pruebas del banco. Tengo copias certificadas de mis escrituras.
Tengo un testigo de sus actividades nocturnas. Por primera vez desde que comenzó todo esto, vi miedo real en los ojos de mi hija. Y mañana voy a presentar la denuncia penal. Sofía se puso de pie bruscamente. Mamá, si haces eso, no vas a volver a ver a tus nietos nunca más. Ahí estaba, la amenaza final. Sofía, le dije con una calma que no sabía que tenía. Si esa es la única manera en que puedo ver a mis nietos, prefiero no verlos. ¿En serio vas a escoger a extraños sobre tu propia familia? Voy a escoger a las personas que me respetan sobre las que me roban. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Mañana comenzaba mi nueva vida. Al día siguiente, a las 8 de la mañana en punto, estaba parada frente al Ministerio Público, acompañada de la licenciada Salinas. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Vázquez? Me preguntó por última vez antes de entrar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. La denuncia fue larga y detallada. Robo, fraude, abuso financiero, intento de despojo de inmueble. Cada delito respaldado con documentos, fechas, testimonios. El Ministerio Público, una mujer joven de unos 30 años, me escuchó con atención. Señora, estos casos son más frecuentes de lo que imagina. ¿Su familia sabe que está aquí? No. Y prefiero que no se enteren hasta que ustedes los citen. Perfecto. Van a recibir la notificación en las próximas 48 horas. Regresé a mi casa con una sensación extraña. Por primera vez en meses, me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando sin darme cuenta. Esa tarde, mientras preparaba la comida, llegaron los gemelos corriendo a mi puerta. Abuela Carmen, abuela Carmen. Pablo y Patricio se colgaron de mis piernas como siempre hacían. Por un momento, el corazón se me ablandó. Hola, mis niños. ¿Qué hacen aquí? Mi mamá nos dijo que viniéramos a despedirnos de ti, dijo Pablo con su vocecita de 4 años. Se me heló la sangre. ¿Despedirse? ¿Por qué? Patricio me miró con sus ojos grandes y tristes. Porque ya no vas a ser nuestra abuela. Sofía apareció detrás de ellos, con una sonrisa cruel que no trataba de ocultar. Hola, mamá. Los niños querían verte una última vez antes de que te vayas. ¿Antes de que me vaya a dónde? Luis Miguel encontró un asilo muy bonito en Xochimilco. Muy limpio, con jardines. Perfecto para personas con tus problemas. Los niños me abrazaron más fuerte, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión en el ambiente. Mami dice que te vas a ir a vivir a un lugar donde van a cuidarte mejor, murmuró Pablo contra mi pierna, porque ya estás muy viejita y te olvidas de las cosas, agregó Patricio. Sentí una rabia que no sabía que existía dentro de mí. Niños, les dije con voz temblorosa, ¿podrían ir a jugar al patio un momento? La abuela necesita hablar con su mamá. Cuando los gemelos se fueron, enfrenté a Sofía. ¿Cómo te atreves a usar a mis nietos para manipularme? No los estoy usando, mamá. Les estoy explicando la realidad. Tú ya no puedes cuidarte sola. Ayer presenté una denuncia penal contra ti. Sofía parpadeó, pero recuperó la compostura rápidamente. ¿Una denuncia penal? Mamá, eso solo confirma que necesitas ayuda psiquiátrica. Tengo todas las pruebas de lo que me robaron. ¿Pruebas? ¿De qué estás hablando? Fui a mi recámara y regresé con una carpeta llena de documentos. Estado de cuenta del banco mostrando los retiros fraudulentos. Testimonio de don Aurelio sobre sus visitas nocturnas. Copias de mis escrituras que ustedes intentaron robar. La máscara de Sofía finalmente cayó por completo. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Crees que alguien te va a creer? Eres una vieja loca que está acusando a su propia familia. El Ministerio Público ya me creyó. En ese momento llegó Luis Miguel. Traía una cara de pocos amigos y caminaba con la arrogancia de alguien que creía tener todo bajo control. ¿Es cierto que fuiste a denunciarnos? Es cierto. Abuela, estás cometiendo un error muy grave. El error fue confiar en ustedes. Luis Miguel se sentó en mi sofá como si fuera el dueño de la casa. ¿Sabes qué, abuela? Ya me hartaste. ¿Quieres jugar rudo? Vamos a jugar rudo. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Doctor Ramírez? Soy Luis Miguel Vázquez. Sí, el nieto de la señora Carmen. Necesito que haga un reporte urgente sobre el estado mental de mi abuela. Exactamente. Comportamiento paranoico, delirios de persecución.
¿Puede enviarlo hoy mismo al DIF? Colgó y me sonrió con frialdad. Ya está. El doctor va a reportar que no estás mentalmente competente para vivir sola. Ese doctor nunca me examinó realmente. ¿Y quién lo va a comprobar? Su palabra contra la tuya. Sofía se acercó a mí con esa voz melosa que había usado durante años para manipularme. Mami, todavía podemos arreglar esto. Retira la denuncia, acepta irte al asilo voluntariamente, y los niños van a poder visitarte los fines de semana. ¿Y si no acepto? Entonces vamos a demostrar que estás loca y te van a internar involuntariamente. Y ahí sí que no vas a volver a ver a tus nietos nunca. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, no de dolor, sino de liberación. Me puse de pie y los miré a ambos como lo que realmente eran. Dos extraños que habían estado viviendo de mi amor durante años. ¿Saben qué? Tienen razón en una cosa. ¿En qué? En que soy vieja. Tengo 67 años. Pero ¿saben qué más soy? Soy la mujer que los crió, que los alimentó, que pagó sus estudios, que les dio todo lo que pude durante décadas. Caminé hacia la cocina y abrí el cajón donde guardaba las llaves de mi casa. Soy la mujer que trabajó cosiendo hasta las 3 de la mañana para pagarle la universidad a una hija desagradecida. Tomé las llaves extras que les había dado años atrás para emergencias. Soy la mujer que vendió sus joyas para pagar la operación de un nieto que me ve como cajero automático. Les extendí las llaves. Y ahora soy la mujer que ya no va a permitir que me roben ni un peso más. Sofía tomó las llaves con expresión confundida. ¿Qué significa esto? Significa que ya no son bienvenidos en mi casa. Nunca más. Mamá, no puedes echarnos. Somos tu familia. La familia no roba. La familia no miente. La familia no amenaza con internarte en un asilo para robarte tu casa. Luis Miguel se puso de pie bruscamente. ¿En serio crees que puedes vivir sola? ¿Sin nosotros? Viví 30 años antes de que nacieran. Puedo vivir los que me quedan sin ustedes. Nadie te va a cuidar cuando te enfermes. Prefiero morir sola a que me maten de desprecio. Sofía empezó a llorar, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. El error más grande de mi vida fue creer que ser buena madre significaba dejarme pisotear. Los niños te necesitan. Los niños necesitan una abuela que se respete a sí misma, no una que se deje humillar. En ese momento, Pablo y Patricio regresaron del patio. ¿Ya podemos quedarnos con la abuela? Sofía los tomó de las manos bruscamente. No, niños. La abuela ya no nos quiere aquí. ¿Por qué, abuela? Preguntó Pablo con lágrimas en los ojos. Me agaché para quedar a su altura y les limpié las lágrimas. Porque la abuela se tiene que cuidar a sí misma para poder seguir siendo su abuela. ¿Nos sigues queriendo? Los voy a querer toda la vida. Pero a veces, querer a alguien significa protegerse de las personas que no te quieren bien. No entiendo. Algún día van a entender, mis niños. Y espero que ese día, ustedes vengan a visitarme porque quieren, no porque alguien los obligue. Sofía jaló a los niños hacia la puerta. «Vámonos. Esta loca ya no vale la pena». Cuando llegaron a la puerta me gritó. «Te vas a arrepentir de esto. Te vas a morir sola y abandonada. Prefiero morir sola que vivir humillada». Luis Miguel se volteó una última vez. «Cuando te dé un infarto en esta casa vacía, no esperes que vengamos corriendo. No se preocupen. Ya les dejé muy claro a los paramédicos que ustedes no son mis familiares». Se fueron azotando la puerta. Me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio más profundo que había experimentado en años. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de paz. Por primera vez en décadas, mi casa era completamente mía. Caminé hasta mi cocina, puse agua a hervir para un té, y me senté en mi mesa a planear el resto de mi vida. Una vida donde nadie me iba a pedir dinero prestado. Una vida donde nadie me iba a decir que ya no hacía nada. Una vida donde nadie me iba a amenazar con quitarme mi casa. Una vida donde, por fin, Carmen Elena Vázquez iba a vivir para Carmen Elena Vázquez. El teléfono sonó. Era la licenciada Salinas. «Señora Vázquez, tengo buenas noticias. El banco aprobó el reembolso de los retiros fraudulentos. Y el Ministerio Público ya emitió las órdenes de citación». Sonreí por primera vez en meses. «Gracias, licenciada. ¿Sabe qué? Creo que todo va a salir muy bien». 3 semanas después del confronto,
Desperté sin el nudo en el estómago que había sido mi compañero durante años. Por primera vez desde que podía recordar, no tenía que levantarme a preparar el desayuno de Luis Miguel. No tenía que esperar la llegada de Sofía con sus eternas demandas de dinero. No tenía que cuidar niños que me habían enseñado a ver como una sirvienta. Me levanté cuando mi cuerpo me lo pidió, a las 9 de la mañana, y preparé café solo para mí. Café cargado, como a mí me gustaba. No aguado como lo preparaba para complacer a otros. El teléfono había sonado 14 veces en estos días. Sofía, Luis Miguel, números desconocidos que sospechaba eran ellos. Nunca contesté. La licenciada Salinas me había dado el mejor consejo de mi vida. Señora Carmen, usted no les debe explicaciones a nadie. Su única obligación es consigo misma. Esa mañana decidí hacer algo que no hacía desde la muerte de Roberto. Salir a caminar sin rumbo fijo. Caminé por mi barrio como si lo viera por primera vez. Observé las casas, los jardines, a las personas que habían sido mis vecinos durante décadas, pero con quienes nunca había tenido tiempo de conversar, porque siempre estaba corriendo detrás de las urgencias de mi familia. En la esquina de Insurgentes me encontré con doña Esperanza. «Carmen, ¿cómo estás, hija? Te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé. Como más joven. Como si te hubieras quitado años de encima». Era cierto. En el espejo de mi recámara había notado que las líneas de preocupación alrededor de mis ojos se veían menos profundas. Mi espalda ya no estaba encorvada por el peso invisible que había cargado durante años. «Esperanza, ¿tú sabías que yo cosía vestidos cuando era joven?» «Claro que lo sabía. Eras la mejor costurera de la colonia. ¿Por qué dejaste de hacerlo?» La pregunta me golpeó. ¿Por qué había dejado de coser? ¿Cuándo había permitido que mi pasión se convirtiera en algo del pasado? No sé. Supongo que se me acabó el tiempo. Pues ahora lo tienes de sobra, ¿no? Esa tarde subí a mi cuarto de costura por primera vez en meses. La máquina Singer me esperaba como una vieja amiga paciente. Pasé las manos por su superficie dorada. Y por primera vez desde la muerte de Roberto, sonreí recordando el día que me la regaló. Abrí el armario donde guardaba las telas que había ido coleccionando durante años. Satín azul marino, algodón estampado con flores pequeñas, lino color marfil que había comprado con la intención de hacer una blusa para ocasiones especiales que nunca llegaron. Tomé el lino marfil y lo extendí sobre la mesa de corte. Después de 2 horas de medir, cortar y planificar, tenía lista mi primera creación en 3 años. Una blusa sencilla pero elegante, con mangas 3/4 y un escote discreto que favorecía mi figura. Cuando me la probé frente al espejo, la mujer que me devolvió la mirada no era la Carmen agotada y frustrada de hace un mes. Era una mujer de 67 años que se había vestido para sí misma, que había creado algo hermoso con sus propias manos. Al día siguiente, don Aurelio tocó mi puerta. «Señora Carmen, ¿podría acompañarme a un lugar?» «¿A dónde?» «Es una sorpresa. Pero creo que le va a gustar». Caminamos 6 cuadras hasta llegar a un local que había estado vacío durante años. Ahora tenía un letrero nuevo. Centro Comunitario del Adulto Mayor. Colonia del Valle. ¿Qué es esto? Es un proyecto que algunos vecinos empezamos hace unos meses. Un lugar donde las personas de nuestra edad pueden venir a convivir, aprender cosas nuevas, hacer actividades. Adentro había mesas con juegos de mesa, una pequeña biblioteca, un área con máquinas de coser y una cocina comunitaria donde varias señoras preparaban el almuerzo. «Don Aurelio, ¿cuándo abrió esto?» «Hace 2 semanas, pero llevamos meses planeándolo». Una señora de unos 60 años se acercó a nosotros. «Tú debes ser Carmen. Aurelio me ha hablado mucho de ti. ¿Me conoce? Soy Remedios Castillo. Vivo en la colonia de atrás. Aurelio me contó que eres costurera». «Era costurera. Ya no practico mucho. ¿Te gustaría enseñar? Tenemos varias señoras que quieren aprender y necesitamos instructor». La propuesta me tomó por sorpresa. No sé si sea buena enseñando. Las mejores maestras son las que han vivido lo que enseñan. Intervino don Aurelio. Esa tarde me quedé en el centro hasta las 6. Ayudé a 3 señoras a enhebrar agujas. Les expliqué cómo tomar medidas básicas. Les mostré la diferencia entre distintos tipos de tela. Por primera vez en años, me sentí útil de una manera que no involucraba sacrificarme por otros.
Cuando regresé a mi casa, había un sobre debajo de mi puerta. Lo reconocí inmediatamente. La letra de Sofía. Mamá, han pasado 3 semanas desde nuestro malentendido. Los niños preguntan por ti todos los días. Pablo llora en las noches diciendo que quiere a su abuela. Creo que podemos arreglar las cosas si ambas ponemos de nuestra parte. Llámame cuando estés lista para hablar como adultas. Leí la carta 2 veces. Busqué en cada palabra la disculpa que no estaba ahí, la aceptación de responsabilidad que no existía, el reconocimiento del daño que me habían causado que jamás llegaría, nuestro malentendido. Como si robarme fuera un simple malentendido. Como si amenazar con meterme en un asilo fuera una diferencia de opinión. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré a la basura. Esa noche, mientras cenaba la sopa de tortilla que había preparado exactamente como a mí me gustaba, con mucho epazote y chile guajillo, sonó el teléfono. Era mi hermana Mercedes desde Guadalajara. Carmen, ¿cómo has estado? Hace días que te llamo y no contestas. He estado ocupada viviendo mi vida. Mercedes se rió. Ay, hermana, qué manera tan rara de decirlo. ¿Todo bien? Le conté todo. El robo, la manipulación, la denuncia, el confronto final. Carmen, ¿por qué no me dijiste nada antes? Porque tenía vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De que mi propia hija me viera como una tonta a la que podía robar impunemente. Carmen, eso no dice nada malo de ti. Dice todo lo malo de ella. Hablamos durante 2 horas. Mercedes me contó de su vida en Guadalajara, de sus amigas del club de lectura, de los cursos de pintura que estaba tomando. ¿Sabes qué, Carmen? Deberías venir a visitarme. ¿A Guadalajara? ¿Por qué no? Toma el autobús y vente una semana, o un mes, o el tiempo que quieras. La idea me emocionó de una manera que no esperaba. ¿En serio? Por supuesto. Ya es tiempo de que hagas algo para ti. Esa noche me acosté pensando en Guadalajara, en la posibilidad de viajar sola por primera vez en décadas, en conocer los lugares que Mercedes me había descrito durante años. A la mañana siguiente me desperté con una energía que no sentía desde mi juventud. Desayuné tranquila, me bañé sin prisa y me puse la blusa de lino que había cosido. Me maquillé ligeramente, algo que no hacía desde los cumpleaños familiares, y salí rumbo al centro de la ciudad. Primera parada, la terminal de autobuses de Tapo. Un boleto a Guadalajara para la próxima semana, por favor. ¿Viaje redondo o sencillo? Sencillo. Todavía no sé cuándo voy a regresar. Segunda parada, Sanborns de Madero, donde compré 2 libros que había querido leer desde hace años, pero nunca había tenido tiempo. Tercera parada, una tienda de maletas, donde me compré una maleta pequeña color vino, elegante y práctica. Cuarta parada, el salón de belleza donde me habían cortado el cabello las últimas 2 décadas. Quiero un cambio, le dije a Marisol, la estilista. ¿Qué tan radical? Algo que me haga sentir como la mujer que siempre quise ser, pero nunca me permití ser. 2 horas después, salí del salón con un corte moderno que enmarcaba mi rostro, con mechas sutiles que disimulaban las canas y me daban un aire sofisticado. Cuando me vi en el espejo del baño del salón, por un momento no me reconocí. La mujer que me devolvió la mirada era segura de sí misma, elegante, con ojos brillantes que no había visto en años. Era Carmen Elena Vázquez, no la madre de alguien, no la abuela de alguien, no la sirvienta de nadie, solo Carmen. Y Carmen se veía hermosa. Esa noche, mientras empacaba para mi viaje a Guadalajara, encontré en el cajón de mi buró una foto vieja de Roberto y yo en nuestra luna de miel en Acapulco. En la foto, yo tenía 25 años y una sonrisa que iluminaba toda mi cara. Puse la foto junto al espejo de mi tocador y me miré con mi nuevo corte de cabello. Por primera vez en 40 años, mi sonrisa se parecía a la de esa joven de 25 años. Mañana empezaba una nueva aventura, y esta vez, la protagonista era yo. 6 meses después, estaba sentada en la terraza del departamento que había rentado en el centro de Guadalajara, tomando café mientras observaba el amanecer sobre la catedral. Mi nueva rutina era simple pero perfecta. Despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía. Desayunaba en el pequeño café de la esquina donde ya me conocían por mi nombre. Caminaba por el centro histórico
Y pasaba las tardes en el taller de costura que había abierto con otras 3 señoras que conocí en el grupo de lectura de Mercedes. Hilos de experiencia se llamaba nuestro pequeño negocio. Reparábamos ropa, hacíamos ajustes y enseñábamos costura a mujeres jóvenes que querían aprender oficios tradicionales. Era increíble cómo la vida podía cambiar cuando dejabas de vivir para otros y empezabas a vivir para ti. Mi teléfono sonó. Era la licenciada Salinas desde Ciudad de México. Señora Carmen, tengo noticias excelentes. Dígame, licenciada. El juez falló a su favor en todos los cargos. Su hija y su nieto fueron declarados culpables de fraude y abuso financiero. Tendrán que reembolsarle todo el dinero robado, más intereses y daños. ¿Y la casa? La casa sigue siendo completamente suya. Además, tienen prohibido acercarse a su domicilio por 2 años. Colgué el teléfono y sonreí. La justicia había tardado, pero había llegado. Esa tarde, mientras bordaba un mantel en el taller, recibí una llamada de un número desconocido de Ciudad de México. ¿Abuela Carmen? Mi corazón se detuvo. Era la voz de Pablo, uno de los gemelos. ¿Pablo? ¿Cómo conseguiste mi número? Don Aurelio me lo dio. Abuela, ¿es cierto que ya no vives en tu casa? Estoy de viaje, mi niño. ¿Cómo estás? Triste. Mi mami dice que te fuiste porque ya no nos quieres. Se me partió el corazón. Pablo, escúchame bien. Yo los voy a querer siempre. Pero me tuve que ir porque necesitaba cuidarme. ¿Por qué te tuviste que cuidar de nosotros? No de ustedes, mi amor. De los adultos que no me trataban bien. ¿Mi mami y Luis? La inocencia de los niños era devastadora. Pablo, ¿estás solo? ¿Dónde está tu mamá? Está llorando en su cuarto. Siempre está llorando desde que te fuiste. ¿Y tú cómo estás? Extraño cuando me contabas cuentos. Y extraño tus quesadillas. Algún día te voy a contar más cuentos, te lo prometo. ¿Cuándo vas a regresar? No sé, mi niño. Pero si algún día, cuando seas más grande, quieres visitarme, siempre vas a ser bienvenido. ¿Me prometes? Te lo prometo. Después de colgar, lloré por primera vez en meses. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. Tal vez algún día, cuando Pablo y Patricio fueran adultos, entenderían por qué su abuela había tenido que irse. Y tal vez, si tenía suerte, vendrían a buscarla no porque alguien los obligara, sino porque realmente querían conocer a la mujer que había elegido respetarse a sí misma. Una semana después, mientras caminaba por la avenida Chapultepec, me encontré con una escena que me llamó la atención. Una señora de unos 70 años estaba discutiendo con un hombre de mediana edad frente a un banco. «Mamá, no seas terca. Solo necesito que me prestes para mi negocio. Hijo, ya te presté el mes pasado y no me has pagado. Es que han estado difíciles las cosas. Pero ahora sí va a ser diferente». La mujer me recordó a mí misma 6 meses antes. Cansada, agobiada, atrapada entre el amor por su hijo y la frustración de ser usada. Sin pensarlo mucho, me acerqué. «Disculpe, señora, ¿todo está bien?» El hombre me miró con irritación. «Es asunto familiar, señora». «Entiendo». Le sonreí. «Señora, ¿le puedo invitar un café?» Se ve como si necesitara hablar con alguien. La mujer me miró con ojos llenos de gratitud. «¿Sí? Sí me gustaría». Su hijo intentó protestar, pero ella ya caminaba conmigo hacia la cafetería de la esquina. Se llamaba Elena Morales y tenía una historia casi idéntica a la mía. «No sé qué hacer», me confesó entre lágrimas. «Es mi único hijo, pero me está arruinando». «¿Cuánto dinero le ha pedido en el último año?» Cuando hizo las cuentas, se puso pálida. Habían sido más de 100,000 pesos. «Elena», le dije tomando sus manos, ¿me permite contarle mi historia? Durante 2 horas le relaté todo lo que había vivido, el abuso, la manipulación, la decisión de irme y la paz que había encontrado al respetarme. ¿En serio hizo todo eso? Y no me arrepiento ni un segundo. ¿Pero y si su hijo la necesita realmente? Elena, si mi hijo me necesitara realmente, me habría tratado con respeto. Los hijos que realmente nos necesitan no nos lastiman. Le di el número de la licenciada Salinas y la dirección del centro comunitario donde había empezado mi transformación. No tiene que hacer lo mismo que yo hice, pero sí tiene que hacer algo. Nos despedimos con un abrazo.
3 días después me llamó para decirme que había ido al centro comunitario y había hablado con un abogado. Un mes después, me escribió para contarme que su hijo había dejado de pedirle dinero cuando ella puso límites claros. Su relación había mejorado porque ahora se basaba en respeto mutuo, no en chantaje emocional. Esa tarde, reflexionando sobre todo lo que había vivido, me di cuenta de algo importante. Mi historia no había terminado cuando recuperé mi dignidad. Mi historia había comenzado ahí. Durante décadas había sido la mujer que daba, que se sacrificaba, que vivía para otros. Ahora era la mujer que ayudaba, que inspiraba, que mostraba a otras mujeres que era posible recuperar su vida sin importar la edad. En mi buró tenía ya 8 cartas de mujeres que habían escuchado mi historia a través del centro comunitario. Mujeres que habían tomado decisiones difíciles, que habían puesto límites, que habían empezado a vivir para ellas mismas. Una de esas cartas decía: Señora Carmen, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista de tu propia vida. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina de Guadalajara, pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Carmen, la víctima, había muerto en aquella casa de la Colonia del Valle. Carmen, la sobreviviente, había nacido el día que decidió denunciar a su familia. Carmen, la libre, había nacido el día que se subió al autobús rumbo a Guadalajara. Y Carmen, la inspiración, había nacido el día que ayudó a Elena Morales. Mi teléfono sonó. Era Mercedes. Carmen, ¿cómo amaneciste? Como una mujer de 67 años que por fin sabe lo que vale. Me da tanto gusto escucharte así. ¿Sabes qué, Meche? Creo que estos han sido los mejores meses de mi vida. Y eso que apenas empiezas. Tenía razón. A los 67 años, yo apenas estaba empezando. Mientras veía el atardecer desde mi ventana, pensé en todas las mujeres que en ese momento estaban viviendo lo que yo había vivido. Mujeres que creían que no tenían opciones, que su único valor estaba en lo que podían dar a otros, que era demasiado tarde para cambiar. Y me prometí a mí misma que dedicaría el resto de mis años a demostrarles que estaban equivocadas, porque nunca es demasiado tarde para decidir que mereces respeto. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu propia vida. Y si tú que estás escuchando esta historia reconoces algo de tu propia vida en la mía, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, sin justificarlo con el bienestar de otros? Comenta tu respuesta abajo. A veces, reconocer el problema es el primer paso hacia la libertad. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. No sabes cuántas personas podrían necesitar escuchar estas palabras hoy, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos ser libres. Y todos, sin importar la edad, merecemos ser felices.